La gente no sabe que existen beneficios post-mortem, por así decirlo, para sobrevivientes de la persona que falleció. Pero a mí me hubiera encantado ver a mi mamá en un video de cumpleaños, que me llegara a mi celular y que lo vea, si veo un video de mi mamá recordándola como era ella. Pero en el momento en el que estoy viviendo ahorita, con algún consejo, con alguna felicitación, nada más con verle la cara. Cuando alguien se va, la rapiña sucede. Y si no hay herencias, mi mamá decía que tenía una figurita que era de la abuela, que era para mí. Pues esa figurita ya quién sabe dónde quedó, güey. ¿Tú sabes lo que es sacar un perro 3 veces al día? Sí, lo sé, ahora lo sé. ¿Qué pasa con él cuando ya no estás? Yo sé que en el futuro, no sé en cuántos años, esto va a ser un business as usual. Todo el mundo lo va a utilizar. ¿Cómo estás? Así se empieza. Así empieza. Así se empieza. Claro. Así, el estudio un poco solo, porque nada más estamos tú y yo, pero creo que es una oportunidad buena para echar una peloteada de lo que realmente es PassPost y para qué sirve. Venga, maravilloso. Bienvenidos a un nuevo episodio de Antes de Morir. Y pues yo creo que las funciones que tiene PassPost la gente no las conoce. Y si hablamos específicamente de cada una de ellas, creo que podemos llegar un poquito a ese conocimiento que necesitan las personas que nos están escribiendo para pues entender un poco más de estas herramientas y estas opciones que tienes para dejar tus asuntos en orden en caso de que llegaras a faltar. ¿Qué te parece? A mí me gusta y la verdad es que creo que los shorts, por lo menos que hemos tenido, sobre todo ya no en Antes de Morir, sino en PassPost, damos ejemplos muy claros de la utilidad de la aplicación. Porque la gente piensa, ay, sí, voy a dejar un mensaje y ya. ¿Y quién lo va a ver? ¿Y cómo lo va a bajar? ¿Y quién todo eso? Y a lo mejor podemos hoy platicar un poquito de cómo realmente funciona, cuáles son las tripas de PassPost, a quién le sirve. Por ejemplo, tú eres padre, ¿sí? Sí, afortunadamente. Y realmente la duda de todo padre, entre tantas, puede ocurrir: ¿qué pasa con ellos cuando yo ya no esté? Entonces, desde lo emocional, entendiendo que lo financiero y lo legal lo vamos a dejar en este momento a un lado. Lo informativo, digamos que ahorita no lo tocamos. Hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la parte emocional, que pues vivimos de eso, ¿no? Sí. Lo sentimos, nos hagamos los duros o no, corre sangre por nuestras venas. Tú como papá tienes 3 hijos y ¿has preparado o has pensado en preparar algún mensaje para cada uno de ellos? Y si fuese un mensaje, ¿qué te gustaría decirles? ¿Qué te gustaría que vieran estos hombres ya de 25, 30 años en un futuro pues que se ve más adelante? Fíjate que yo que soy muy sentimental, aunque parezca que no, a mí me mueve mucho la emoción, es lo que más me mueve. Más allá de la parte informativa, cuando desarrollamos este proyecto que hoy es una realidad, a mí lo que me moviera la emoción, porque yo soy de la idea de que el ser humano quiere trascender. Y cuando traes a alguien a este mundo, de alguna manera quieres estar con ellos todo el tiempo. Claro. O mucho más allá de que tú no estés. Alguien me preguntaba, oye, ¿a ti te hubiera gustado, mi mamá ya murió, ¿a ti te hubiera gustado ver un video de tu mamá? Yo me hubiera vuelto loco viendo un video de mi mamá. Que me llegara un video de mi mamá especial para mí en mi cumpleaños 45, o en el cumpleaños 50, sabiendo mi mamá ya toda la vida que he tenido, o que tuve hasta ese momento, y después que ahorita me llegaron cumpleaños. Mi mamá se fue hace casi 12 años, pero a mí me hubiera encantado ver a mi mamá en un video de cumpleaños, que me llegara a mi celular. ¿Ves? ¿De quién es esto? ¿De mi mamá? Y que lo veas y vea un video de mi mamá recordándola como yo era, más bien como era ella. Pero en el momento en el que estoy viviendo ahorita, con algún consejo, con alguna felicitación, o nada más con verle la cara y nada más con ver una sonrisa de mi mamá, a mí me hubiera encantado. Sin duda. Y definitivamente, pues la tecnología en aquel entonces no existía, pero hoy sí existe. Hoy sí existe. Y tus hijos probablemente van a tener esta oportunidad que tú no tuviste. Tú tienes esta imagen en tu cabeza que la buscas y la jalas cuando tú lo consideras oportuno o cuando llega sola. Pero ellos van a poder, con un clic, verlo tantas veces o cuantas veces quieran. Si tienes esa posibilidad, o mejor dicho, te voy a replantear mejor. Si las personas, sabiendo que tienen esta posibilidad, aún no lo hacen, caray, ¿por qué no lo hacen? La verdad es que no lo sé. Yo que soy fanático de mi propio producto, yo tengo videos para mi esposa, para mi papá, para mis hijos, pensando que yo me puedo ir antes. A mi papá, por ejemplo, se los tengo posfechados. Okay.
Porque lo bonito del app también es que no necesariamente el mensaje sale cuando te mueras. Y te llega así como un misterio, De pícale repente, aquí. puedo haber hablado con mi papá el día de su cumpleaños, pero hoy tengo algo que decirle y quiero que le llegue en su cumpleaños. Imaginen que ustedes van a enviarle un mensaje a alguien hoy, lo van a hacer probablemente en WhatsApp o lo pueden hacer por correo electrónico. Pero imaginen que tengan la posibilidad de una aplicación donde cargan un mensaje, bien sea en video, en audio, en texto, y se lo envían a quien ustedes quieren. Y esa persona lo va a abrir en el momento que ustedes decidan enviárselo. Pero imaginen la sorpresa de esta persona cuando reciba un mensaje con la emoción, con el pensamiento, con la instrucción, con el consejo que ustedes pensaron en ese momento que lo debían recibir. Realmente es... ¿Te acuerdas de esas películas del futuro cuando tú veías que ellos estaban en el futuro y recibían los mensajes? Pues ya es una realidad. Es una realidad. Ya Ahorita es una realidad. Y de hecho hay muchísimas películas y hay muchísimas series que hablan del tema, de lo importante que es la trascendencia y de lo que hubiera pasado o de lo que hubiera deseado la persona que ya no está. Muchísimas. Imagina un padre que tiene secretos de familia, ¿sí? Que no los dice. Que no los dice, que su padre se los encomendó dejó a a él él. en su momento, escrito o en algún tipo de evento particular, pero él simplemente los tiene guardados en una plataforma que simplemente lo va a recibir su hijo o sus hijos cuando él ya no esté, para precisamente darle continuidad a esa, digamos, sucesión, familia, lo que sea. Fíjate ¿no? que ahorita sucede algo importante, diferente a una época anterior. Porque ahorita mis hijos pues ya saben que existe Passpost. Entonces ya saben que les va a llegar información de algún tipo, pero no saben qué. Entonces ellos también están, de repente dicen, oye, y acuérdate, si va a pasar esto, lo metes en Passpost porque tú me habías dicho, sí. O sea, ya las generaciones de ahora están más preocupadas por las generaciones como nosotros, o de las generaciones incluso anteriores a nosotros. Porque mucha de la gente que nos ve o que le gusta lo que hacemos, no lo hacen solamente para ellos, sino una especie de regalo para sus papás, para sus abuelos, etcétera. Claro. Pero la claridad no la tiene el papá y el abuelo necesariamente, la tienen los hijos. Sin duda. En donde la generación de hoy sí se da un poco más de cuenta de la importancia de planificar y de no dejar un desastre cuando alguien se pele. Y llegan, oye papá, te voy a regalar esto para que dejes todo lo que quieras decir o todo lo que tengas que nos quieras dejar, mucho o poco, eso es cosa de cada quien. Déjalo en Passpost. Claro, es que la gente joven no entiende cómo no puede existir una herramienta hoy día, porque ellos son 100% digitales, 100%. que resuelva este tipo de situaciones. Entonces, probablemente la gente más grande, pues, tenga un poco de resistencia, aunque hemos descubierto que la resistencia para usar este tipo de productos sabemos que no es tecnológica, es cultural. Porque la tecnología, pues, ya cualquier persona de cualquier edad te está pidiendo un Uber o te está pidiendo, y no estamos haciéndole propaganda a nadie, pero el uso de la tecnología realmente está al alcance de tus manos. Entonces, los adultos hoy día tienen una oportunidad. Yo no creo que es un servicio, es una oportunidad de simplemente, caray, tengo ganas de decirle algo bonito a tal persona, pero no se lo quiero decir ahorita, pero no me quiero morir sin que ella lo sepa. ¿Sí? Sí. Lo grabaste. Sí. A tus familias, a tus socios. Esa persona que te cuidó toda la vida y de pronto tú te vas antes, pues recibe entonces información. Es más allá de tecnología. Hay una socióloga que habla de este sector, el afterlife, como la nueva forma de comunicarse. Y si te pones a pensar, un poco de esto trae también, Nosotros ¿no? somos Afterlife completamente. Sin duda. O una buena parte de nuestra plataforma es Afterlife. Sin duda. Ahora, ¿qué tipo de mensaje le quieres dejar? Por ejemplo, a ti o a Raulito, ¿qué le gustaría escuchar? ¿O qué le gustaría dejar? Sí, escuchar no, porque tú lo que vas a dejar es un mensaje. Por eso, ¿no? pero ¿qué te gustaría escuchar del que ya no está? Ah, ok. O sea, ¿qué te gustaría que te dijera? Porque a lo mejor hay muchas cosas que sientes que no quiere, que eso sí pasa, y pasa desde hace mucho tiempo, en donde se muere el papá y tiene un hijo medio oprimido, o que es el menos empático con o el menos afín al papá,
y tiene una relación ríspida toda su vida. Se muere el papá, el hijo se queda con ese sentimiento de mi papá nunca me quiso, mendigo viejo, y resulta que ya que se muere el papá aparece una carta donde le dice al hijo, tú eras mi consentido, tú eras mi tal, nunca te lo demostré. Solamente te exigía y quería Solamente que te serías el exigía porque mejor. sabía que podías. Y mi manera de comunicarme contigo, me equivoqué, lo que tú quieras. Es una parte de veras muy linda en donde hay, incluso después de la muerte, hay Pero una yo- reconciliación pero perdón. entre el papá y el hijo. No solo reconciliación, ¿cómo cambia la estructura o la forma de pensar de ese niño con respecto al futuro? Desde luego. O sea, es otra cosa. otra cosa, es Agarra otra un cosa. aire, una fuerza de algún otro lugar donde decía, pues toda mi vida pensé que mi papá no me quería. ¿Cuántas personas conoces que digan, oye, ¿por qué no hablas con tu hijo? Todavía está muy chico, todavía no entiende. Todos. Todos. O sea, mi hijo todavía no va a saber ni qué pedo, todavía no entiende Es cómo. un idiota. Es un idiota, no sé, hasta que no tenga 35 años. Exacto. Y eso a lo mejor lo piensas ahorita que tienes 40 altos o 50 bajos o 30 veces que tienes hijos chiquitos. Pero entonces, ¿en qué momento se lo dices? Porque aparte, tú vas a ser una persona distinta en 10 años de la que eres ahora. Y la persona que va a recibir el mensaje también va a ser También va a distinta. ser distinta. Exacto. Entonces, lo que le quieres decir hoy es el Miguel de hoy. No es el Miguel de dentro de 10 años, sino es el Miguel de hoy que quiere hablarle a su hijo a lo mejor de 25, aunque su hijo todavía ni siquiera nazca. Exacto. O tenga exacto. 3 años. Pues ocurre mucho que la gente, cuando tiene su primer hijo, cambia mentalmente todas sus prioridades. Te entra un sentido de responsabilidad distinto. Exacto. Porque de repente, pues, o sea, ya hay un ser vivo nuevo, completamente indefenso y vulnerable, que depende al 100% de ti. Si dejas de fumar, haces ejercicio, empiezas a hacer mejores Dejas de inversiones, beber. dejas de beber. Si eso fuera cierto. Pero mira, qué bueno. Pero Resulta que, digamos, todos los padres que nos están viendo lo van a entender perfectamente bien. Ese hijo nunca supo la emoción del padre Nunca. cuando supo que iba a ser papá, ¿sí? ¿Qué tal si lo puedas de repente plantear ahorita? Imagínate que se lo dices a tu hijo, que yo se los digo siempre, o su mamá se los dice siempre. ¿Saben qué? Es que ustedes no saben la emoción que nos dio cuando llegaron a nuestras vidas. ¿Tú crees que lo entienden ahorita que tienen 12 años? No. No lo captan. No, tienen que quizás estar en Tienen esa que posición. quizás estar en esa Exacto. posición porque es qué razón tenía mi papá. Esto es otra cosa, esto es otro boleto. Sin duda. Sí, haciendo un resumen, porque son varias las cosas que hace Passpose en la aplicación. Si nos estás escuchando a partir de ahorita, Passpose es una aplicación móvil mexicana. Está disponible en Google, está disponible en Apple. Contratas directamente por allí. La aplicación te permite crear mensajes para el futuro o mensajes póstumos. Te permite dejar tus preferencias funerarias. Oye, ¿qué pasa si yo estoy en otro país? Sí. ¿Puedo bajar Passpose en Estados Unidos? Sin duda está en Estados inglés? Unidos. Sí, mira qué bien. Tenemos la aplicación disponible en inglés, Ajá. en español, Sí. en portugués Sí. y en italiano. Venga. ¿Y sabes por qué? Porque esto es tan novedoso Sí. que queremos entender, aunque podemos suponer que va a ser un comportamiento parecido, queremos entender cómo las distintas culturas interactúan con la muerte. Ya sabemos que las generaciones interactúan, tú lo acabas de decir hace un rato, de forma distinta porque están en una etapa diferente a un mundo análogo a un mundo digital como hoy se está presentando. Pero si estás en Estados Unidos, si estás en España, si estás en Colombia, si estás en Venezuela o en México, vas a poder utilizar la aplicación. Hay una opción de la aplicación que te permite contratar seguros de vida y gastos funerarios, pero solamente está disponible en México. Como sabes, tenemos una alianza con Mapfre. Todavía solo en México, pero Todavía ya vamos. solo en México, exactamente. Y esta alianza nos permite tener algo novedoso. Mucha gente se hace bolas a veces, quiere una póliza de vida, sí, pero ¿cómo la contrato? A veces el sistema también te mete el pie y no te permite contratarlo. En Passpose, cuando compras la membresía, estás comprando una póliza de seguro en los distintos planes que están establecidos. Tú simplemente descargas la aplicación y cuando pasas tu proceso de registro, te vas a dar cuenta que tienes 4 planes disponibles con distintas sumas aseguradas, pero lo increíble, y que es realmente por eso que estamos
tratando de llegar lejos con esta narrativa es que no necesitas exámenes médicos. No interactúas con nadie. Con nadie. Lo Con puedes nadie. hacer a las 3 de la Es una mañana. chulada eso. Lo puedes hacer en cualquier lugar sin necesidad de asistencia porque simplemente tienes que subir tu identidad, firmas con tu dedito. Lo mismo que sería con un agente de seguros que te lleva todo el papeleo y todas Sí. lo llenas ahí en línea, en la aplicación, Sin fricciones. sin fricciones, sin preguntas. 100% Insurtech. ¿Sí? Y en ese mismo momento ya estás asegurado. Mencionas a las 4 personas o hasta 4 personas como beneficiarios y ya. Entonces tienes una póliza de seguros de vida que te cubre al usuario de la Pero no es aplicación. una asistencia. No es una asistencia. Que Es solo sea por muerte accidental y solo si te moriste en el trabajo entre las 2:55 y las 3 de la tarde durante una granizada. Lo no. único que no cubre es suicidio el primer año. El primer año. El segundo año ya te cubre absolutamente todo. Pero acuérdate que también es muy importante que incluye seguros de gastos funerarios. Para tu esposa o para tus hijos menores de 25 Para el años. cónyuge Sí. e hijos menores de 25 años. años. Entonces, al final, tienes un producto. Passpose es un producto que te permite dejar tus asuntos en orden desde el lado emocional, financiero y legal, donde vas a poder grabar mensajes para el futuro, vas a poder establecer tus preferencias funerarias. Una pregunta tan sencilla como ¿qué prefiere la gente? Esto siempre termina decidiéndolo el familiar. ¿Quieren ser cremados o quieren ser enterrados? Es tan sencillo. Yo quiero ser cremado. Ni se ocurre meterme en un hueco. Particularmente yo pienso así. Hay otra persona que piensa al revés. Pero que la gente que queda entienda realmente cuál es la última voluntad del que se fue. Exactamente. Más allá de la tuya o de Sencillo. tus miedos, es de él. Con un botoncito ya Ahí quedó. está, yo Listo. quiero esto. Adicionalmente a ello, también tenemos la posibilidad del listado patrimonial. Lo hemos hablado en otros episodios y esto es importantísimo porque si bien no es un testamento, es el complemento perfecto del testamento. Entonces, ¿te acuerdas que puedes tú grabar en el listado patrimonial? Que tienes todas estas, digamos, formularios. Sí, puedes puedes hacerlo, corrígeme si me equivoco, tan sencillo como tú quieras, que puedes poner todo en un mensaje, ya vimos por todos los, o sea, escrito, de voz o video. Sí. O puedes tener la ayuda de la asistencia que tienes dentro de la, para que pongas, si es que así lo deseas, si tienes cuentas de banco, cuáles son y a quién van. Si tienes propiedades, cuáles son y para quién van. No necesariamente tengo que dejar mis claves. Yo puedo decir, exacto. tengo Es una esta cuenta en no el es para que banco labran, A, en el banco banco tal. B, banco C, precisamente porque si me llegase a pasar algo, Sí. la gente sepa que ahí hay una cuenta con mucho X, o poco, sí. pero que vayan por ella. ¿no? Mucho para cada quien. Mucho, Sin siempre el dinero que se tiene o los bienes que se tienen son importantes para el que los tiene. Ahí te va. ¿Todos los seguros de vida se cobran? No, claro que no. ¿Por qué no se cobran? Porque nadie se enteró que si ya te moriste o no. Exactamente. Entonces tú como buen papá, buen tío, buen cualquier Sí. cosa, contratas, vas pagando una póliza de vida durante un buen tiempo y resulta que te chispas, como La dices dejas, tú, la dejas de pagar. pues, y nadie se entera. Nadie se entera de nada. Y el seguro dice, bueno, pues este buen hombre dejó de pagar. Vamos a hablarle a su esposa, que es la beneficiaria. A ver, no hace Eso nada. no ocurre. Eso no ocurre. ocurre. Entonces, el servicio que te permite este listado patrimonial es precisamente, no tienes que decírselo ya. Sí, ¿no? Tú grabaste tu información y la programaste. En caso de que me pase algo, cuando alguien lleve su certificado de defunción o el acta de defunción a la gente de Passpose, ellos van a liberar la información. Al liberar la información, yo estoy completamente seguro de que quienes yo quiero que reciban esa información La la van a reciban. recibir. Exacto. ¿Sí? Sí, Entonces exacto. yo sé que no se van a perder cuentas de banco, no se van a perder negocios que tenga. A lo mejor tengo unos negocios en otro país, particularmente, y pues la gente sabe que tengo, mi gente sabe que tengo otro negocio en otro país, pero no sabe las características. Pero fíjate, incluso llevándolo más abajo, a la gente que no tiene negocios, ni tiene propiedades, ni tiene nada. Hay gente, por ejemplo, que tienen entre un grupo de familiares, tiene alguna parcela de algún ejido. Y entonces pues son puros tratos de palabra o de firmas así en una servilleta. Pero en Passpose tú dejas esa información segura. O tú sabes qué, a ver, hija, acuérdate que la parcela de aquí para acá nos corresponde en partes iguales a tu tío, a tu tía y a mí. Para que no te hagan de chivo los tamales cuando yo me vaya.
Porque todos tenemos cosas por qué preocuparnos. Por todos supuesto. en lo absoluto. Por supuesto. O Hay, sea, hay un dicho que no dice... es un producto para la élite, al revés. Total. Es un producto masivo para toda La la élite gente. tiene su fideicomiso, Tiene sus cosas, tiene sus otros estructuras, instrumentos. exactamente. Y para todos. O sea, no es un tema de que si tienes determinada cantidad en el banco tienes que usarla. No. Todo por lo que trabajaste toda tu vida está allí. Y no se va a ir contigo. No lo van a cremar contigo o no lo van a enterrar contigo. Sí, Entonces, no, ahí se queda. ahí se queda. Entonces, ¿dónde quieres que se quede? Esa es realmente la naturaleza de esta intención que nosotros tenemos. ¿Quieres que se quede en el aire? ¿Quieres que se la quede el Estado? ¿Quieres que quede abandonada? Tu pensión del IMSS, tus créditos de Infonavit. La gente no sabe que existe eso. existen beneficios Sí. post-mortem, por así decirlo, para sobrevivientes de la persona que falleció. Dígase, su cónyuge, hasta los padres, sus hijos pudieran tener algún tipo de beneficio en este sentido. Pero continuemos. Nos fuimos un poco para la parte de los add-ons y nos queda en el tema del listado patrimonial. Entiéndase por listado patrimonial, listado de bienes, listado de pertenencias, activos digitales o físicos. Por ejemplo, tengo un canal de YouTube que está monetizando. Pues, ¿qué pasa si me voy? Nadie se sabe las cuentas, nadie se sabe eso, no le dije nada a nadie. Ese es un dinero que se va a quedar en el aire. Eso va a ser un bien que está generando, así sea pasivos, ingresos en el aire. ¿Qué pasa con los relojes, por ejemplo? Soy coleccionista de reloj. No, y ¿sabes qué? Con lo que sea. Te digo, yo por eso lo quiero aterrizar a más abajo. Porque ¿qué pasa con la figurita de Yadro que tienes en tu casa? Que valen una fortuna. Sí. O a lo mejor no vale nada, ¿eh? A lo mejor no vale nada por el valor sentimental o el que tú quieras que se le vaya a cierta persona. O la cajita o tus zapatos o lo que tengas. El chiste es que la gente también considere que esto no es... Pues que yo no tengo relojes, no tengo departamentos, no tengo cuadros. ¿Qué tienes? Pues tengo esto, que es algo importante el para libro ti. de recetas de la casa. Abuela. Exacto. Ahí está. Tal cual. Eso para mí es importante y quiero que lo tenga mi hija. Ahí se lo dejas. Claro. O sea, no es escalable desde el que tiene un lápiz que para él era muy importante y se lo quiere dejar a alguien, porque todos los seres humanos tenemos alguna pertenencia que sea importante. Imagina que, fruto de mi trabajo, pues estoy en el sector de la construcción y logré acumular una gran cantidad de piedras. No. Puede ser, si valen para él, genial. Sí. Pero digo, una cantidad importante de herramientas o insumos que puedan servir para la construcción. ¿Qué pasa? ¿Quién se queda? ¿Qué pasa? ¿Quién se queda con eso? Exacto. Eres un mecánico y dejas tu caja de herramientas, ¿a quién se la dejas? Exactamente. Que parece algo sencillo, pero vale la vida. Vale la pena, porque a lo mejor tu hijo también va a ser mecánico o no, pero Exacto. por lo menos le estás dejando algo específico a alguien que tú querías. Exacto. Que no nada más lo dejas ahí en el limbo, porque cuando alguien se va, la rapiña sucede. Exacto. La familia se conoce en la herencia. En las herencias. Y si no hay herencias, oye, pues aquí decía, pues mi mamá decía que tenía una figurita que era de la abuela que era para mí. Pues esa figurita ya quién sabe dónde quedó, güey. Pero a mí me dijo siempre, pues ni modo, se fue. Primero que llegó, se le llevó y se acabó. Salvo que exista algo, y ya que la tecnología no nos permite, que diga esto que está aquí, lo estoy mostrando, va para fulano. Y todos estamos viendo el mismo video, pues, por la misma información. Entonces, el poder que te da una plataforma digital donde estás dejando información, ponte que no dejaste testamento, pero estás dejando una información que va a servir de guía, pues ya eso es mucho, ¿no? Ya eso es bastante. 1 de cada 10 mexicanos no tiene testamento ni planifica. No, 1 de cada 10 tiene testamento. Perdón, 1 de cada... Te estaba probando a ver si me estabas escuchando. Te poniendo atención. Está Sharpie hoy, sí. 1 de cada 10 ¿sí? tiene testamento. Quiere decir que el 90% de la población adulta no está planificando. Imagínate todo el relajo que eso significa. Entonces, continuemos. Ya dejamos el mensaje o los mensajes que queríamos en Passpose a las personas que queríamos. Ya dejamos nuestras preferencias funerarias. Quiero que me entierren, quiero que me cremen o cualquier otra, porque ahí hay una nueva figura que es el composting, que quiero que me conviertan en tierra, ¿sí? Imagínate a dónde vamos y lo que va a ocurrir, ¿no? Porque cada vez hay algo nuevo.
Está el listado patrimonial o el listado de pertenencias, como lo queramos entender. Y está el de cuidado de dependientes y mascotas. ¿Te acuerdas de ese? Sí, claro. Tú explica el de dependientes, yo explico el de mascotas. No, yo el de mascotas, porque acabo de tener el un de perro. mascotas es más bonito. Acabo de tener un perro, acabo de comprar un perrito y la verdad está simpatiquísimo el perro. Y de verdad se hace parte de la familia. No, la vida es difícil quienes no tienen mascotas. Yo no tuve mascota hasta hace poco, pero la vida te cambia completamente. En términos de, precisamente, es alguien más de la familia. No es un perro, o sea, sí, es un perro, ladra y lo Es que un tú perro, quieras, sí, pero no es un perro. Pero emocionalmente conectas de una forma. Y lo conectas de otra manera. Para mí es tienes un otra profesor, importancia. ¿sí? Es un maestro, porque te das cuenta de tu peor versión cuando él simplemente lo que está es esperándote, ¿no? Y te está moviendo la cola, está dispuesto a jugar contigo en cualquier momento, te saluda en cualquier momento. Es un profesor, sin duda. Y al formar parte de tu familia, pues... Si algo te pasa, quieres que el perro esté bien. Por supuesto. O sea, yo creo que a cualquier persona que... ¿Tú sabes lo que es sacar un perro 3 veces al día? Sí, lo sé. Ahora lo sé. Eso es amor, Sí, sin claro. duda. O sea, Sí. eso no es que tenga una mascota o tenga un No, accesorio llévalo o al lo que sea. veterinario y peínalo y dale de comer y asegúrate. Ay, qué que lindo tiene comer agua. no sé qué cosa. Sí, es increíble, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué pasa con él cuando ya no estás? ¿Quién conoce sus rutinas? Tú sabías que, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero entre un 17 o 20% de los perros abandonados en México, que son muchos, son en algún momento producto de esta situación. No haber dejado instrucciones precisas. Para el perro. Porque pues somos, Puede ser- somos puede ser hermanos. perro, gato, un gato, perico, un loro, peces, lo que sea. Sí. loro, lo que sea. Yo dejo de estar acá. Y mi perro, que eres mi único hermano, te lo quedaste tú. Pero a ti no te gustan los No me perros. gustan los perros. Lo voy a dejar en la perrera. Ese perro empieza a rodar por casa, hasta que alguien le abre la puerta. Ahora, hay que comentar una cosa. Esto no hace obligación para la gente que recibe los mensajes, en especial para el cuidado de mascotas y para el cuidado de dependientes. Pero tú sabes a quién se lo vas a dejar. Pero sí dejas una información Sí. que de otra manera la gente no tendría. Dice, bueno, pues este cuate a lo mejor ahí tenía su bendigo perro y ni lo pelaba o ni siquiera quería que le Pero tú pasara vas a nada. buscar a quien realmente Pero ya esta le guste, herramienta, ¿no? ¿sabes? Platicando, ¿no?, con un cuate que tiene 5 hijos y 3 perros y quiere tener otro perro. Ok. Pero hablando de la comunicación que él ya tiene con sus hijos, que todo es digital, y hablamos de todo esto, que por eso Paz Post ahorita es lo que es. Decía, es que tú imagínate que a principios del siglo XX se comunicaban con cartas. Que no llegaban inmediato. No llegaban de inmediato. O sea, a lo mejor la carta tardaba, pues según en dónde era, si era en el mismo país, a lo mejor tardaba 10 días, 15 días. Ser internacional, ve tú a saber cuándo. Y después llega el telegrama. Ahora en telegrama voy a la oficina de correos y le mando este telegrama. Y si él va a la oficina de correos de su ciudad, entonces le llega más rápido. Exacto. Luego el teléfono. Luego el video. Y ahora todo lo tienes en la palma de la mano. Y en tiempo real. Y O en sea, tiempo real. Y si lo quieres posponer, lo pospones. Exacto. Si lo quieres mandar ahorita, se manda ahorita. Si lo quieres mandar por X o Y canal, todo se manda. Entonces estamos en una época en donde la gente está necesitada de soluciones en la palma de la mano. Y sobre todo con la inmediatez que significan todas estas soluciones. Si no tienes la atención de la gente rápido, lo dejas de usar. Porque tú necesitas algo ya. ¿Sí? Hablando de ese tema, este cuate me decía, lo que tenía la carta era el romanticismo Sin duda. de la lectura. Sin duda. Y de verlo después y de no poder interactuar de manera inmediata con la ¿Tú gente. te imaginas esa situación? La leías, te emocionabas Ajá. y después volvías. Después volvías, ahora le voy a escribir yo de regreso, ahí va otra vez. Ahora, Hoy a veces no ves ni el video completo. no lo ves completo, o no platico, o la persona hasta te cansa hablar con ella por teléfono, o hasta te cansa estar mandándote mensajitos, porque no hay ese misterio, Exacto. no hay esa incógnita de qué me está diciendo o por qué me dijo esto. ¿Cuál es la historia que contamos del papá que vio esta herramienta de Paz Post? Como para decírselos a sus hijos cuando se fueron de viaje. Uno de sus hijos se va a estudiar al extranjero y el papá, ¿y sabes qué? Es la oportunidad exacta para utilizar Paz Post. Porque aunque yo lo voy a acompañar, yo lo voy a llevar, yo voy a hacer todo, él se va a quedar solo. Y le grabó videos mensuales a su hijo, pero asegurándose que él ya estuviera solo. Y lo mejor es que no le puedes ni reclamar.
ni decir, papá, estás equivocado. Nada. Exacto. Lo ves y el sentimiento que te provoca el verlo es el que se queda. Es bonito. Imagina. Es muy lindo, la verdad. Es una herramienta que tiene muchas aristas, yo creo que todas positivas. Y la gente, espero, porque yo ya sí me di cuenta, yo por eso estoy atrás de esto, te resuelve problemas que no sabías que tenías. Claro, porque digamos que los problemas tú no sabes que los tienes. Exacto. Esos problemas sabes que van a ocurrir. Y van a ocurrir, es muy fácil. O sea, si lo hacemos como una especie de ingeniería, pues la vida sabemos cuándo empieza, tiene su flujo y en algún momento se apaga. Ese momento cuando se apaga es el que no sabemos. Pero justo cuando se apaga es precisamente donde empiezan los problemas. El problema en sí no es la muerte. El problema real es lo que ocurre posteriormente de la muerte. Luego. Sí, pues murió, fantástico, lo sentimos, nos va a hacer falta. Que eso es lo que realmente sabemos que ocurre. Cuando faltemos, nos van a extrañar muchísimo. Esa gente que nos quiere, pues le vamos a hacer muchísima falta. Pero después viene la realidad. ¿Y la realidad cuál es? ¿Dónde estaban las cosas de este señor? ¿Qué quería? ¿Qué me quería decir? ¿Por qué era un amigo que me quería? ¿Qué hubiese hecho él en este momento? Exacto. Porque me hace falta esta persona. Él ahorita sabía cómo resolver estas cosas más fáciles. Entonces, ahora tú dirías, más que problemas, que es una oportunidad para hacer las cosas de otra manera. Totalmente es una oportunidad. Esto no es un servicio, esto es una oportunidad. Es una oportunidad para cambiar la perspectiva de las cosas, de lo negativo y de lo complicado. Conocemos familias que sabemos que van a haber broncas cuando el viejo muera. Sí. No, pero eso está acá. Estamos esperando que eso ocurra nada más para que detone la bomba. Para que detone la bomba. Si el viejo muere y no deja absolutamente nada porque él también sabe que va a explotar una bomba, pues el problema no son los hijos. El problema es que muere. Sí, claro. Porque luego lo pudo haber evitado él. Es tremendamente sencillo de resolverlo. Y más que no estás. Porque vamos a suponer, le dejé un mensaje a uno y al otro no. Es algo que tú estás controlando. Es tu libertad la que estás, digamos, ejerciendo, como dice nuestra querida Luisa Altamirano. Entonces, no hay forma. Yo no ubico todavía Yo sé que en el futuro, no sé en cuántos años, pero esto va a ser un business as usual. Todo el mundo lo va a utilizar. Porque basta que la experiencia te resuelva el problema, digamos el problema que le estás heredando a los que quedan, que no hacerlo. O sea, no hacerlo es realmente porque no me importa, porque no tiene sentido para mí. Yo, por el contrario, conseguí esta información que cada vez está revolucionando más. Y no estoy hablando de Passpost en sí, el sector. Sí, de la tecnología en general. La tecnología en general. Las oportunidades que hay las ahorita. funerarias, los abogados, todo el sistema puede romperse en una solución tremenda para el mundo cuando la gente diga, caray, no, yo ya resolví mi tema. ¿Cómo hiciste? Pues bueno, ya yo sé que era... sentí a mi papá por mí. Mi papá me dejó perfectamente todo claro en un mensaje de blockchain o en blockchain, convertido en lo que sea. Y garantizamos que la continuidad familiar, al menos operativa, la transaccional, se mantenga. La emotiva siempre vamos a extrañar a la persona. Pero qué bueno que tú sepas, como dices tú, que mi próximo cumpleaños a lo mejor me llego. Mira, tú hablabas de la carta del barco. Sí. ¿Qué tal si te llega un mensaje de cumpleaños de tu papá este año? ¿Qué pasa para el próximo? Lo esperas. Lo esperas. Claro, esa expectativa es una maravilla. Entonces, fíjate. Esa expectativa es una maravilla. Ahí sería un tremendo problema cuando no llegue, ¿no? Pero ya bien, eso es otro asunto. Es otro asunto. Pero fíjate, te está llevando a la emoción de que viene mi cumpleaños. ¿Qué te emociona más? Si tienes una buena relación con tu padre y todo lo demás, por ejemplo, pero que te manden un mensaje y vas a estar pendiente de que te llegue, ¿no? Por supuesto. Pendiente de que te llegue, exactamente. Sí, si te llega una vez y te llega en una fecha particular, como es tu cumpleaños, el siguiente cumpleaños la vas a esperar. Sin duda. Entonces, y ya no sabes si va a llegar o no. Esa parte también te da un poquito de vida. Sí, pero ya resolviste el problema importante que era probablemente las cosas que estaban fuera de control. A lo mejor te llega en 3 años o te llega cada 5. Imagínate, me lo volvió a hacer.
después que creía que no iba a llegar más nada, 3 años después recibí otro mensaje. Ching. Y te vuelve entonces a emocionar, te vuelve... Es como que si estuviera ahí. Sí, claro. Es como si estuviera ahí. Entonces, para resumir un poco. En Passpose, ¿tú qué puedes resolver? A ver, tú como papá, como esposo, como emprendedor, como empresario, ¿qué resuelves? No, todo. La verdad es que yo resuelvo la parte legal, la parte informativa, la parte patrimonial. La resuelvo ahí, todas. Y la parte de seguridad, porque si yo tengo la oportunidad de tener un seguro de vida, que por la razón que sea, nadie sabe que lo tengo, pero lo tengo, o tengo X cuenta de banco y nadie sabe que la tengo, perdón. Entonces en ese momento yo ya sé que si lo tengo en Passpose, cuando haga falta, esa información no se va a perder. ¿Cuánto cuesta Passpose? Cuesta el standalone sin seguro, o sea, standalone es solo la aplicación, cuesta $399 al año. O sea, la gente puede contratar dentro de los distintos planes que tienes disponible Sí. en Apple o en Google, que lo haces todo directamente desde allí, la versión solamente tecnología. Solamente tecnología o tecnología y seguro. El seguro es un add-on. ¿Tú vendes seguros o cómo? No. Passpose es una membresía que tiene muchos servicios. Ok. Y uno de los servicios que tiene es un seguro de vida que contratas ahí mismo y que, por cierto, no lo puedes contratar por otro lado. Solamente lo puedes contratar con nosotros. Y ese seguro, que es bastantes sumas aseguradas, pues tienes ahí las 4 opciones. Todo lo haces en línea, bueno, más bien todo lo haces adentro de la app, sin interactuar, como lo comentamos hace rato, con nadie. Bien, 5 minutos está asegurado. Entonces tienes tu póliza de seguro, tienes las certificaciones adecuadas ahí también que te dicen que sí, tu póliza es válida. En esta ocasión, Mapfre, por ejemplo, da el servicio de los reclamos del seguro. Mapfre, la aseguradora, sí, respalda el seguro de Passpose. Es un producto que está de Mapfre adentro de Passpose. en la panza. Ahí está. Dentro de lo que tenemos de consulta del IMSS, consulta del Infonavit y otras muchas cosas, tenemos asistencia virtual o ChatGPT para que te ayuden si es que no tienes pues la idea de cómo hacer un mensaje o de cómo empezar estas cosas. Yo creo que tú usaste en algún momento la asistencia de la inteligencia artificial cuando estabas cargando algún tipo de mensaje. No había cuando yo los empecé a cargar. O sea, sí, usaste Kleenex entonces. Y además usé la versión. No, pero fíjate, he grabado varios mensajes y 2 mensajes en particular los grabé, lo voy a decir, cuando no estaba muy bien en mis 5 sentidos. Okay. Y cuando pensé que podía morir. Tienes que editarlo por si acaso, entonces no vaya a hacer que se vaya en algún momento. No. Porque fíjate lo bonito, ahí lo tengo. Ya sabes, entonces guardé ese mensaje casi apanicado, ¿no? Y ahí medio jalado. Pero entonces grabo ese mensaje con una perspectiva distinta, porque es una perspectiva a partir del miedo a algo que, según tú, puede ocurrir de manera inmediata. Claro. Entonces sí, la emoción, sí se me corta la voz. Eras vulnerable. Y digo, eras vulnerable en ese momento. Sí, pero grabé otros con mucha tranquilidad, desde un estado de conciencia pleno, en donde quiero decirle cosas y ya los tengo a X, Y, Z. Entonces esos son mensajes en donde no se me corta la voz en esos, porque no es inminente. Por lo menos yo en este momento pensé que iba a ser, dije, no, ya me cargo ya valió mal. Y no, afortunadamente aquí sigo. Pero tengo el mensaje todavía guardado, pero lo puedo editar o lo puedo borrar. Sí, tú sabes que me gusta mucho de Passpose. Yo no le tengo tanto miedo a la muerte porque sé que la muerte va a ocurrir. ¿Tú sabes qué me aterra a mí? ¿Qué? Perder la memoria. Algún evento que cuando me haga grande ya... ¿De qué estás hablando? Alzheimer o algo así ¿Quién por el eres tú? estilo. Exacto. Pero imagínate, imagínate. O sea que de repente estoy, porque físicamente estoy en el lugar, Sí. pero mi esencia no está. Entonces, ¿cómo le hago saber a esa gente que muy linda me está cuidando que significó algo para mí? Pero hazlo antes. Pero exactamente, grabar los mensajes ahora. Eso es Bueno, una de las decir, cosas que las me gusta. personas mayores que sí, yo platico, yo siempre hablo de esta madre. Siempre. Igual yo. Y entonces se le va a hacer con la persona mayor, le digo, güey, ahorita tengo amigos que tienen 70 y altos, 80 bajos, 80 altos, hasta 90. Contemporáneos contigo, ¿no? Casi un poquito. Pero sí, digamos que de chavos nos veíamos, ¿no? Entonces,
esta gente, yo le digo, güey, antes de que... Uno de ellos fue el que me dijo, es que yo tengo que grabar esto ahorita que todavía me acuerdo. Exacto. De quiénes son mis nietos, quiénes Exacto. son mis hijos, cuáles son mis negocios. Tú cuando vas a llamar a alguno de Lo tus tengo que hijos los hacer ahorita. confundes. ¿Yo? Se te puede salir un nombre que no, tu mente dice, en vez de decir Por eso les digo... A, dice B. Les digo hijo 1 e hijo 2. Así no hay problema. Pues bueno, pero digo, todos vamos para allá. Todos vamos para allá. Entonces, haz las cosas cuando todavía estás cuerdo. Porque sí es normal. Y si no es Alzheimer, pues demencia senil. Exacto. O algunas otras cosas que suceden Exacto. que deben ser enfermedades terribles. Y ya que las tienes, pues ahí sí ya poco puedes hacer. Hazlo antes. Sin duda. Aquí la oportunidad, volvemos otra vez, es infinita Sí. para todo lo que significa. Y estoy completamente seguro que vamos a hablar muchas veces de Passpose. Passpose es el presentador oficial de este podcast antes de morir. La aplicación cada vez está más estable, la está utilizando cada vez más personas porque están entendiendo realmente para qué sirve. Sí. Pero, aquí hay un gran pero. Una cosa es que nos veas y otra cosa es que estés suscrito. Y dentro del podcast vamos a tener paquetes especiales de suscripción para los que nos siguen de manera como suscriptores. Punto importante porque mucha gente nos está empezando a ver cada vez más y solamente el 93% de las personas que están alrededor todavía... Que están viéndonos, que nos ven por algo. Pero no nos por siguen la razón todavía. que sea, todavía no se suscriben. Entonces, sí que se suscriban y van a tener más beneficios. Y de veras, es una app facilísima de usar. Súper útil. Si hacen de alguna forma ese pequeño gesto de suscribirse, quiere decir entonces que están valorando lo que tú estás diciendo. Entonces, quiere decir que vamos a traerte cada vez más para Bueno, a lo mejor les vale madre. Si sabes que yo nada más los voy a ver para reírme un rato y no voy a suscribir. Muy bien, perfecto. Pero puede ser que sí. Ahora, hay temas importantes que ahorita nos dijo Raulito que no hemos explicado. Uno de ellos es la seguridad, digamos, de la trascendencia de la misma app. Claro. ¿No? Entonces, aquí hay un tema importante que hay que comentar. Cuando tú, con la tecnología de hoy, y ya lo platicamos en otra ocasión, que la tecnología siempre va siendo escalable, perdón. O sea, que siempre se supera a su versión anterior. No es que crezca de repente así una rama por ahí, muy rara. Entonces, nosotros siempre vamos a estar a la altura de la tecnología. El día de hoy, los archivos digitales no fungibles o los tokens no fungibles son archivos que ahí quedan. Hay mucha gente que tiene sus wallets, que la gente que nos escucha a lo mejor sabe que es un wallet. Un wallet en la blockchain, en criptomonedas. Exacto. Donde todo eso que tienes es tuyo. Sin duda. Y lo puedes pasar de una wallet a otra wallet, lo que sea. Lo que pasa en Passpose es que todo lo que tú guardas se convierte en un NFT. Non-fungible token o token no fungible. Y eso que pasa que eso ya es tuyo. Y si de repente la app, por la razón que sea, que desconozco, que cayó una bomba atómica y pues, ni modo, acabó con todo lo que creció Passpose. El NFT todavía va a quedar. El NFT va a quedar. Sin duda. Exactamente, esa garantía es, si la gente investiga un poquito más, ¿qué es un NFT? ¿Qué seguridad tengo de tenerlo? El NFT tienes el 100% de la seguridad que es tuyo. Ahora, pero yo creo que la gente también se preocupa mucho. ¿Qué pasa con la información vulnerable que yo cargo ahí adentro? ¿Qué pasa si yo estoy reconociendo un hijo, por ejemplo? ¿Qué pasa si esa información se detona cuando no tiene que detonarse o que la hackeen o que la exploten? Es que es lo mismo, porque como todo se convierte en un NFT, donde tienes una certeza del origen y del destino con una trazabilidad perfecta, por lo menos al día de hoy. Entonces, lo que guardes ahí no lo vas a ver absolutamente nadie más que el destinatario. Absolutamente nadie más. Y no se va a perder inclusive si Passpose llegara a caer. Sí. Porque el NFT es tuyo. Ahí también... Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo me suscribo un año, grabo mis 12 mensajes o 20, los que tenga, y digo, ¿sabes qué? Después de año ya no quiero Passpose, ya tengo mis 12 NFTs. Muy bien, pues te puedes llevar tus Te NFTs. llevas tus NFTs. Solamente Eso es una chulada. pierdes la programación. Pierdes la programación, la facilidad de interactuar y de hacer cosas ahí, pero lo que tú grabaste es tuyo. Exactamente. Te llevas tus NFTs a tu wallet, a tu USB, a lo que tú quieras. Es importante que la gente sepa también que tenemos un help center, un centro de ayuda, que pues desde la página web, que es passpose.com, van a poder hacer las preguntas que quieran. Tenemos un servicio omnicanal que nos escribas por Twitter, por WhatsApp, por cualquier red social, te vamos a dar la misma atención. ¿Y si contestan rápido o no? Rapidísimo. Yo el otro día les escribí
a ver, para ponerles un 4, y sí me contestaron rápido, pero no sé qué tan rápido sean para todos. A lo mejor era un 4 que me cacharon. Es que sabíamos que eras tú, entonces por eso es que te respondimos rápido. No, pero al final, realmente lo que estamos intentando es... O sea, sí tiene una estructura completa, Passpost, para dar servicio al cliente de manera inmediata. Totalmente. Fue una de las primeras cosas que estructuramos porque sabemos que la confianza forma parte de la trascendencia que pueda tener la aplicación en breve. Ahora, ¿quién más puede ver lo que yo subo? Nadie. O sea, lo puedes ver tú y a quien tú se lo muestres desde su teléfono, ¿sí? Digamos, yo te estoy creando un mensaje. Ok. Lo estoy creando en mi teléfono. Sí. Lo que es igual decir que si yo tengo aquí a alguien al lado y se lo muestro, pues lo va a ver. Pero más nadie. Nadie más tiene acceso a tu cuenta salvo que tú se la des. Y cuando yo envío ese mensaje, tú lo vas a recibir con unas condiciones particulares, donde te tienes que verificar en la información que te estamos enviando para poder verlo. ¿Yo tengo que tener la app como recipiente o no? No tienes que tener la app y tampoco vas a entrar a mi sesión de usuario a ver mis mensajes. Si yo me llega un mensaje tuyo, no tengo acceso a todos. Para nada. Vas a tener acceso al que te envié. Tú vas a recibir un mensaje. Y ya. Es algo así como que te mando un WhatsApp y te digo hola, lo vas a ver tú nada más. O, ¿sí? un email donde te va a decir, te llega un video X y ahí está. Es todo lo que va a pasar. Más nada, sí. Sencillamente la gente tiene que entender que la posibilidad de trascendencia pasa por esta observación de... Tiene que entender que esta posibilidad de trascendencia pasa simplemente probando este tipo de aplicaciones para entender realmente, era esto lo que me estaban queriendo decir. Puedo dejar un mensaje. Puedo subir determinada información. Y cualquier duda que tengan, pues siempre tenemos gente allí que nos va a ayudar. A nivel de bóveda, digamos que seríamos una bóveda digital donde guardamos información y nosotros no tenemos acceso a esa información. ¿Valdría la pena hacer una comparativa? Porque hace ratito platicaba con Raulito, que es del staff de producción de nosotros. Nosotros realmente no tenemos por qué ni cómo saber la información. Es como si tú agarras una cajita, la sellas, le pones un destinatario y la llevas a FedEx, DHL o a quien se te pegue la gana. Entonces tú llegas con esa cajita y dices, oiga, quiero que esta cajita la entreguen en tal lugar para tal día. Entonces ellos lo único que hacen es recibir la cajita y la dejan en resguardo hasta el día que se tengan que mandar. Se envía esa cajita, pero el servicio de mensajería jamás supo qué había en esa cajita. Totalmente. No es asunto de nosotros. Aquí pasa exactamente lo mismo. Yo grabo un mensaje, en ese mensaje puedo grabar cualquier babosada que se me ocurra y la aplicación lo único que hace es llevar del extremo A al extremo B el producto que se suscribió allí. Más nada. Eso es todo. ¿Qué hay allá adentro? No es nuestra responsabilidad. Es responsabilidad absoluta de quien genera el contenido. Entonces, nosotros no tenemos acceso al contenido tampoco porque eso sencillamente se esconde, se rompe en pedacitos para que no tengamos ningún tipo de acceso, ni siquiera de nosotros mismos. Sí, qué bueno. Okay. A ver, nos faltó especificar una cosa. En el estado patrimonial, que ya me queda claro que puedes poner lo que tú quieras, ¿qué tan detallado puedes poner cada cosa? Tan detallado como quieras. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que tengo un reloj, ¿sí? Y ese reloj tiene... de la marca tal, del número de serie tal, lo que sea. Tú puedes escribir, no vas a poner a quién se lo vas a dejar porque no es un testamento. Tú simplemente vas a plasmar que tienes ese reloj. Y vamos a suponer que ese reloj tenga un certificado de autenticidad o tenga una factura de compra. Tú puedes describir tan al detalle como quieras. Incluso puedes subir una foto del reloj o cualquier documento que lo acompañe. Lo mismo ocurre con un vehículo, lo mismo ocurre con una propiedad, una cuenta de banco, un seguro. Al final, lo que estamos intentando es generar la mayor cantidad de información posible para que quien la reciba pueda resolver algo, ¿sí? Y no le quede la duda porque de repente pones reloj plateado. Tal, tengo una cámara Canon. Exacto. ¿Y cuál es esa mendiga cámara? ¿Dónde está? Aquí está la foto, papá. ¿Dónde está, por ejemplo? Ahí está la foto. Porque esa es otra cosa. Está la factura para que no te hagan de chulo los tamales de que es robada. Exacto. Porque luego también eso pasa. Exacto. Sí. Pues bueno, entonces en el listado patrimonial puedes poner al detalle cualquier cosa que sea de tu pertenencia y la información que quieras. O puedes ponerlo tan ambigua como tú quieras. Pero, puedes.
Vamos hablando de puedes, porque aquí no recomendamos nada. Exacto. Aquí Pero nada más no, de pero poder. ya va. Si vamos a recomendar algo. Pero espérate, porque yo a donde voy es de lo muy sencillo a lo muy complicado. Claro. Yo a lo muy sencillo le puedo dejar un mensaje al señor X. Entonces, ¿sabes qué? En el asiento trasero de mi coche está la llave y en esa llave está el baúl, es donde tengo guardado todo. Todo lo que está ahí es tuyo. Y ya. O puedes poner un listado de... En ese mi baúl coche hay, tal, exacto. y en el baúl tal. O sea, no me obliga la aplicación. No te obliga, a hacerlo de una u pero otra manera. considera que mientras mejor y más información dejes, más Eso es- fácil pero va a eso es- ser. Eso es opinión de cada quien. Pero es como que si no dejases nada, ¿sí? No, porque imagínate que yo digo, ¿sabes qué? No quiero dejar nada muy claro. Yo desconfío incluso del NFT. ¿Qué chingados es un NFT? Y si alguien lo ve, ni madre, no, voy a poner esto así, lo más sencillo que pueda, y solo el güey que lo reciba Lo va a va a entender. entender de qué le estoy hablando. Bueno, tienes un punto, pero lo estás enviando con un propósito. Sí, desde luego. Exacto, pero no vas a poner como a veces empezamos un Excel y lo dejamos a la mitad. Entonces, ¿quién va a recibir la información? La va a recibir incompleta o con no, falta. no, Al final, ¿qué me quiso decir este? A lo ¿No? que voy es a que la aplicación no te obliga, no tienes No. que llenar, sube la foto, si no, no vale. La aplicación te tú permite- lo puedes hacer como tú quieras. Te permite con la libertad de hacer lo que tú quieras. Ya Eso es lo bueno. nos tenemos que ir y lo importante es que cada vez tenemos la oportunidad de llevar un poquito más lejos a Passpose a través de Antes de Morir. ¿Y qué te parece si entonces te invito al próximo episodio que va a estar divertido? ¿De qué va a ser? Es una sorpresa. Ah, me lo mandaste en Passpose para que lo reciba en una semana. Mira, Mira, quizás te llega, ¿sabes? quizás Está no. bien, A ver, Está bien, muy bien. nos vemos. Nos vemos. Gracias.